Hola chicas, bienvenidas a un video podcast más. Hoy quiero hablarles de un tema muy profundo y al mismo tiempo muy importante, las heridas emocionales que llevamos dentro y cómo sanarlas a través de la niña interior. Esas heridas emocionales no resueltas se reflejan en nuestra vida actual, afectando de una forma o de otra nuestras relaciones, nuestra autoestima, nuestras emociones e incluso cómo nos relacionamos con el dinero, con los alimentos y con todo aquello que nos rodean. Por eso es tan importante sanar. Pero antes de empezar con el tema, quiero invitarte a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Y de esta forma me ayudas a llegar a más mujeres que están buscando contenidos como este que le ayuden a sanar su interior y a mejorar su calidad de vida en distintos aspectos. Comencemos reconociendo cómo estas heridas emocionales del pasado afectan distintas áreas de nuestra vida si no las sanamos. Porque cuando nosotras tenemos estas heridas emocionales que no hemos sanado, eso va afectando nuestras relaciones porque tenemos comportamientos que no son los más apropiados. Muchas veces ese descontrol emocional o la negatividad que nos pasa tanto por la mente, que te ha pasado alguna vez que tienes pensamientos negativos y tú quieres dejar de pensar esas cosas, esas negatividades, pero es como si esos estuvieran anclados ahí y no puedes dejar de pensar en esas cosas o en esas situaciones y no puedes cambiar tu estado de ánimo. Pónmelo en los comentarios si te ha pasado alguna vez eso, que tú quieres ser más amable, pero que al mismo tiempo no sabes cómo, quieres sentirte feliz, quieres sentirte plena, pero no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo cambiar tu estado de ánimo. Y todo eso viene porque quizá en algún punto de nuestra vida, cuando éramos pequeñas, adolescentes o incluso en la etapa del inicio de la adultez, pudimos habernos sentido abandonadas, rechazadas o no amadas, no valoradas o maltratadas. Y todo eso hace que tengamos dificultades para confiar en los demás. Y a veces todas estas inseguridades tienen sus raíces en experiencias de nuestra infancia. Y hoy justo estaba yo leyendo un libro donde explican más a profundidad de todo ese tema y es impactante darnos cuenta de que no solamente lo que nosotras vivimos en carne propia nos está afectando, sino que además lo que vivió nuestra madre cuando estaba en el vientre de nuestra abuela y por el otro lado de nuestro papá ocurrió exactamente lo mismo. Cuando nuestras abuelas estaban embarazadas de nuestro papá y nuestra mamá y ellos estaban pasando por situaciones traumáticas o difíciles o dolorosas, todo eso se fue almacenando en el pequeño feto que estaba creciendo en el vientre de nuestras abuelas, que eso viene siendo papá y mamá. Y luego el espermatozoides de papá, que desde el vientre de nuestra abuela se formó ese espermatozoides, agarró todas esas memorias. Por otro lado, los óvulos de cuando mamá estaba en el vientre de nuestra abuela, se fueron fecundando, por supuesto, también los óvulos. Y hay estudios que han demostrado toda esta información y a mí me fascina toda esta información porque nos ayuda a comprender qué ocurre en nuestra vida, por qué traemos tantas cosas trabadas o cargando, tanto dolor, tanto sufrimiento y que a veces nos impide lograr nuestros más grandes sueños y sentirnos plenas y felices. Entonces, regresando al tema, cuando nuestra mamá estaba en el vientre de nuestra abuela, ahí se estaban fecundando ya todos los óvulos que mamá iba a producir el resto de su vida. Y ahí, por supuesto, estaba el óvulo que te creó a ti, que se fundió, por decirlo de alguna manera, con el espermatozoides de papá. Y así se creó una hermosa vida en la que naciste tú, en la que nací yo, y de esta forma, sin darnos cuenta y sin querer, ya traemos cargando traumas que no reconocemos o que no somos conscientes de ellos, pero que traemos arrastrando también en nuestras generaciones y que esto va afectando en cómo nosotros nos vamos relacionando con los demás. Pero algo muy interesante, también es importante reconocer todo esto que si nosotras no sanamos, seguimos pasando todo eso a nuestras generaciones. Justo en estos días yo estaba atendiendo a una cliente en terapia individual y ella me comentó una situación donde ella, cuando tenía a su hijito recién nacido,
lo tomó en sus brazos y sin ser consciente realmente el por qué, ella empezó a sentir como si ese bebé no fuera de ella y empezó a sentir que ese bebé era el más feo del mundo y que ese no era su bebé. Prácticamente, en otras palabras, estaba rechazando a su bebé recién nacido sin quererlo o sin ser consciente de dónde venía eso. Es importante sanar porque al sanar empezamos a desenredar la madeja de nuestra vida y empezamos a sanar heridas emocionales que vivimos en carne propia, como también aquellas que vivieron nuestros padres en su propia carne, en su propia piel, pero que las heredamos. Si nosotros fuimos padres antes de sanar, los heredamos también a nuestros hijos. Por eso es tan importante luego a veces hacer una sanación toda la familia, porque así nos aseguramos realmente de que el clan está más sano. Yo tuve el gran privilegio que cuando mis hijas nacieron, mi esposo y yo ya habíamos hecho mucho proceso de sanación y de evolución, y eso creo que ha ayudado mucho a limpiar el clan, pero aún así seguimos haciéndonos responsables y seguir sanando y transformando todo lo que se necesite transformar en nuestras vidas. Todo esto que traemos cargando, tanto de la historia familiar como las cosas que vivimos en nuestra propia piel, que muchas de nosotras vivimos cosas muy fuertes, esto también se ve reflejado en nuestra autoestima. Fíjate bien, la forma en que nosotras nos valoramos. Muchas de nosotras crecimos creyendo que no éramos suficientemente buenas para hacer algunas cosas. Y todo eso prácticamente está en nuestro subconsciente como creencias limitantes, pero al mismo tiempo nuestro cuerpo emocional con emociones y sentimientos que no son los más apropiados hacia nosotras mismas. Todo esto nos lleva a ser a veces, sin darnos cuenta, las personas más duras con nosotras mismas y nos autodañamos. A veces nos quejamos que los demás son injustos con nosotros o que son muy duros con nosotras, pero sin darnos cuenta, cuando traemos heridas emocionales, nosotras no nos cuidamos bien. Fíjense bien, no somos respetuosas, no somos cariñosas, no somos amables, porque ni siquiera supimos lo que todo eso es hasta que un día sanamos y vamos aprendiendo cómo ser amables y respetuosas con nosotras mismas y por ende con los demás. También todas estas heridas emocionales no sanadas afectan negativamente nuestra salud mental, por supuesto nuestra salud emocional, de mucha ansiedad, de ataques de pánico, de insomnio, de atracones de comida, adicciones a sustancias. Incluso a veces llegamos a sentirnos tristes. Yo recuerdo antes de empezar a sanar, sentía una tristeza en el alma, aunque no estuviera ocurriendo algo en el momento. Y eso ocurre porque tanto como el cerebro como nuestro sistema nervioso se quedan anclados a lo que ocurrió en el pasado. Incluso se pueden quedar anclados a las memorias que traemos arrastrando de nuestra historia familiar. Todos estos sentimientos que a veces nos hace sentir un vacío interior, que aunque no siempre sepamos de dónde vienen, han estado con nosotras durante años. Por otro lado, también es importante reconocer que todas estas heridas emocionales no sanadas influyen negativamente y son a veces un obstáculo inconsciente en nuestro éxito profesional o empresarial y de cómo nos relacionamos nosotras mismas con la abundancia y con el dinero directamente y la prosperidad. Muchísimas personas he visto cómo se les ha transformado su vida cuando llegan a mis talleres, a terapia individual y lo viví en carne propia, cómo se fue transformando mi vida en distintos aspectos, pero también en lo financiero. Las finanzas empezaron a mejorar, mi relación con el dinero, con la abundancia, porque la abundancia es mucho más que solo dinero. Y esto es maravilloso. Yo creo que todas nos merecemos sanar en algún punto de nuestras vidas estas heridas para no seguir cargando con ellas, porque esto destroza el alma definitivamente, chicas, y muchas veces impactan negativamente nuestra percepción del éxito y de la abundancia sin que nos demos cuenta. Te voy a compartir algunos ejemplos de heridas emocionales que muchas de nosotras llevamos cargando desde la infancia o que se transmitieron desde la historia familiar. Una de las más comunes es el miedo al abandono. Y cuando sentimos miedo al abandono, prácticamente le tenemos un pavor a la soledad. Quizá en algún momento de nuestra infancia experimentamos rechazo de otra persona, consciente o inconscientemente, o incluso abandono. Y eso en la adultez se manifiesta como inseguridad
o codependencia emocional hacia otras personas, o puede también ser la codependencia emocional a sustancias nocivas para nuestra salud o a cosas materiales. Esto es muy profundo. Otra herida muy común es la sensación consciente o a veces inconsciente de la traición, de ser traicionadas o tener miedo a que nos traicionen. Si en el pasado vivimos momentos en los que figuras importantes de nuestra vida rompieron nuestra confianza, porque se alejaron, porque nos mintieron, porque nos hicieron daño, esto puede hacer que en la adultez nos cueste confiar en los demás. Y por otro lado, también nos cuesta confiar muchísimo en nosotras cuando fuimos traicionadas por alguien más. Y también está la necesidad de aprobación y esa falta de amor propio a nosotras mismas. Y eso ocurre porque quizá no sentimos el amor y la aceptación que necesitábamos en nuestra infancia o incluso en la adolescencia, y hoy buscamos validación constante o somos muy críticas con nosotras mismas y necesitamos a veces la aprobación de los demás cuando estas heridas no están sanadas y cicatrizadas. Estas heridas de la infancia muchas veces están profundamente arraigadas y aunque a veces las ignoramos, o pensamos que porque ya pasó hace muchísimo tiempo, ya la superamos. La realidad es que siguen influyendo en cómo vivimos y cómo nos relacionamos con los demás o incluso con todo aquello que nos rodea. Por eso es tan importante, chicas, darnos el permiso, dedicar tiempo, dinero, enfoque y energía en nuestra sanación interior, sanar nuestra niña interior herida. Y eso se convierte en un acto de amor y compasión. Es cuidar esa versión de nosotras mismas que todavía vive dentro y darle lo que necesita. Todo ese amor, esos abrazos, esos apapachos, esa comprensión, esa aceptación que quizás no tuvo en algunos momentos difíciles. Y no se trata simplemente de revivir el pasado o de quedarnos en el dolor. Al contrario, se trata de liberar todas esas emociones que en algún momento fueron reprimidas y darle a nuestra niña interior el amor, la aceptación, la comprensión que merece, para que puedan esas heridas emocionales cerrarse y entonces cicatrizar. Y si estás viendo este video, lo más probable es que pasaste por situaciones difíciles donde se crearon heridas emocionales, y quiero hacerte una invitación muy especial a que des el primer paso en tu propio camino de la sanación, a conectar con tu niña interior y permitirte sanar esas heridas para vivir plenamente hoy y poder disfrutar el momento presente y no estar anclada consciente o inconscientemente a lo que ocurrió en el pasado. Para ayudarte en este proceso de sanación, he creado una guía llamada Guía para sanar a mi niña interior. Esta la puedes obtener en el enlace que te voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video. Esta guía está diseñada para acompañarte paso a paso con herramientas, con ejercicios terapéuticos y de liberación emocional que te ayudarán a conectar contigo misma y a sanar esas heridas emocionales que llevas en lo profundo de tu ser. Recuerda que sanar sí es posible y que te mereces vivir en paz con tu pasado y en armonía para disfrutar tu presente. Gracias infinitas por acompañarme hoy. Si te ha gustado este video podcast, no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, darle me gusta y compartirlo con aquellas personas que lo necesitan. Desde acá te envío un abrazo energético cargado de luz y cargado de amor. Hasta la próxima. Te saludó Vero Gutiérrez.